Tal Arnau, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bon dia, molt bé, ¿Sí? molt bé, molt bé. ¿Qué te gustaría llevarte de esta sesión? ¿Hay algo en concreto que te interese en específico y a ver si podemos resolver ese tema? Bueno, ¿no? El tema que comentamos hace unos días de, ostras, es un arte, ¿no? Poder estimar cuánto, o sea, ni pedir mucho ni pedir el mínimo, ¿no? Buscar ese punto de equilibrio para poder, pues, impulsar lo que es tu proyecto. Vale. Cuanto más capital puedas pedir, mejor, ¿no? Siempre. Cuanto más dinero tengas en tu cuenta Sí, bancaria de sí, claro. empresa, Yo pues más también. acciones podrás llevar a cabo y Mm. más tiempo para sobrevivir. Sí, también, pero a lo mejor también te diluyes más, ¿no? ¿O no? ¿Qué es lo que veremos a continuación en la sesión? Incluso, pues algunas estrategias de cómo puedes conectar con un inversor y hacer que de una ronda que en principio iba a ser de un tamaño pequeño, pues acabes levantando más capital de la cuenta, eh, porque diferentes inversores estén interesados en tu proyecto, estos quieran entrar a formar parte de la empresa y entonces para dar cabida a todos estos inversores, debido a que hay más demanda que oferta, pues más interés en invertir en la compañía que capital disponible, entonces puedas levantar más capital. Pues mostraré el ejemplo de una compañía que yo, de hecho, pues trabajando como analista de un fondo de inversión, estuve analizando y que estaban buscando 500.000 euros a una valoración de 4 millones de euros y debido al interés que recibió la compañía de muchos inversores, acabaron levantando 5 millones de euros a una valoración de 20, ¿vale? Dilución más o menos similar, condiciones de la compañía eran las mismas, con el mismo, las mismas métricas, la misma facturación que habían obtenido, el mismo equipo, no había ningún cambio y eso lo que les permitió es entonces acelerar el plan financiero y poder contratar a perfiles más senior y tener un crecimiento mayor, ¿vale? Algo que quiero que os quedéis de esta sesión, y ya os adelanto, es que siempre puedes subir, ¿vale? Si buscas 200.000 euros y ves que recibes el interés y quieres pisar más el acelerador, pues siempre podrás pedir más, podrás ir a una ronda de 500.000 euros, pero nunca podrás bajar. Si indicas desde un inicio que estás interesado en una ronda de capital de 500.000 euros, ves que no recibes el interés de los inversores y posteriormente contactas de nuevo con estos perfiles y dices, oye, al final la ronda de 500.000 euros hemos considerado que será de 250.000. Pues entonces ya estás bajando y esto pues generará dudas sobre tu capacidad de levantar capital. Estos considerarán que no has recibido interés de otros inversores, entonces estás pidiendo menos. Y hay un factor que es psicológico y por ello después veremos de qué manera nosotros podemos compartir la oportunidad de nuestro proyecto para que así pues sea más sencillo no solo levantar capital, sino incluso conseguir más financiación, ¿vale? Cada vez veo más como, bueno, cada vez veo cómo más startups van a hacer una ronda de capital en dos fases, pues buscan una ronda en la fase presemilla, donde primero se dedicarán a buscar 200.000 euros y ya cuando hayan captado este capital y puedan validar algunas de las hipótesis que presentan algunos inversores que tienen dudas sobre invertir o no en el proyecto, pues buscan más financiación. ¿Esto es una estrategia que funciona? Sí. El problema es que en lugar pues, de que la ronda de financiación en la fase pre-Sevilla te tome en torno a 5 o 8 meses, que debería ser, te acaba tomando un año y medio, debido a que estás partiendo la primera ronda de financiación en dos y alargando todo el proceso de crecimiento y escalabilidad que requiere el proyecto. Por eso también plantearemos dudas sobre cuánto de razonable y apropiado es hacer una ronda en dos fases y si os conviene mejor hacer realmente una ronda de financiación directa, donde ya os dirigís al inversor con todo el capital que necesitáis para llegar a la siguiente fase, ¿vale? Es una pregunta que yo siempre hago a un emprendedor y casi nunca recibo una respuesta adecuada
sobre cuánto capital necesitas o por qué has decidido que vas a buscar X dinero para esta ronda de financiación. Pues muchos emprendedores me dicen que es lo necesario para contratar a 2 perfiles técnicos y uno de ventas. Algunos me dicen que es porque quieren llegar a facturar X dinero en un año. Algunos me dicen porque eh, tienen o quieren ir a buscar capital suficiente para 15 meses de caja. Estas respuestas eh, no están mal y de hecho pues no se equivocan y son adecuadas, pero no se ajustan a lo que realmente debería ser una ronda de financiación. Y es lo que veremos hoy, ¿vale? Porque a día de hoy buscar capital es más complicado que hace 2 años. Hace 2 años yo recuerdo pues en el fondo en el que estaba trabajando, que es la Bolsa Social en Madrid, em, invertíamos en más compañías que nunca. Creo que hicimos récord y invertimos en 3 veces más empresas que en los años anteriores y después se redujo el número de empresas a las que se invertía y así lo hacían todos los fondos. Entonces, hace 3 años era más sencillo hacer fundraising. Ahora el inversor no busca el proyecto que sea el que tenga mayor potencial de crecimiento o que sea la startup con el mejor equipo. Busca un proyecto, pero también con una mentalidad conservadora, donde realmente pues le muestre seguridad de que este emprendedor sabe lo que hace y que domina el arte del fundraising, el cómo proteger el capital de este inversor y asegurarle de que realmente estarás preparado para levantar la próxima ronda de financiación y llegar con suficientemente capital y gasolina para convencer al siguiente perfil, ya sea un business angel o un venture capital, que seguramente será un fondo de inversión. Entonces, yo como en mi parte estoy especializado de haber trabajado en 2 fondos de inversión y mi posición consistía en lo que se denomina portfolio management, que básicamente consiste en que cuando un venture capital ha invertido en startups, pues quiere asegurarse de que estas compañías a las que ha invertido sigan levantando más rondas de capital y así pues tengan más posibilidades de éxito y que puedan seguir creciendo. Y por ello yo me encargué durante este tiempo a ayudar a las startups a conseguir más financiación y vi que era un proceso muy metódico, repetitivo, que tal de la forma como la llevábamos nos suponía pues que levantáramos las rondas en cuestión de 3 a 5 meses de forma exitosa y como a día de hoy pues estamos compartiendo todos estos conocimientos a través de NextGen VC Studio, que es donde estáis vosotros en la comunidad, y ahora con un programa de fundraising que algunos de vosotros ya estáis accediendo desde que lo anunciamos la semana pasada y que más adelante os mostraré más al respecto. ¿Vale? Eh, ya empezamos. Si alguien tiene alguna pregunta durante la sesión, no hay problema en interrumpirme, ¿vale? Y si adicionalmente, pues, queréis que aproveche para resolver alguna de las dudas que tengáis y que lo pueda, pues, responder durante alguna de las diapositivas que tenemos, podéis acceder al micro ahora, ¿vale? Dejo un minuto para que llegue las 9:40, que creo que ya lo es, pero sí se conectan 4 personas que tengo que aceptar. Así que si alguien tiene alguna pregunta, la deja en el chat o activa el micro ahora o después según pase la sesión. De mientras os dejo con el índice, que esto es todo lo que veremos en la sesión y así sabréis pues cuánto capital necesitáis para vuestra startup. Deciros que aquí pues os ayudaré a definir más o menos una cantidad, pero también veremos que va muy ligado a un plan financiero, ¿vale? En el business plan es cuando en el apartado de cash flow, que es en caja, vemos cuánta caja tenemos suficiente en la cuenta bancaria o esperamos tener a lo largo de los próximos meses y es donde tenemos que representar todo lo que veremos durante la sesión para convencer al inversor. Así que para todos los que estéis presentes y solamente para vosotros, ¿vale? No lo compartiré con nadie más. Os daré acceso a una sesión que hicimos de cómo construir el business plan en 1 hora,
que es una sesión que hicimos con The Startup CFO. Ellos quizás son la compañía que ofrecen los servicios de CFO externo a más startups de éxito aquí en España y de mayor crecimiento, entre ellas pues Payflow y muchas más. Y además os compartiré una plantilla, ¿vale? Que es la que se explica en la sesión, donde ahí compartimos pues los benchmarks, qué números deberían de ser positivos para una compañía como la vuestra y que es un plan financiero donde vosotros mismos lo podéis crear, ¿vale? Está muy bien pues contar con un CFO externo que te ayude a cómo plantear un plan financiero, pero vosotros debéis de entender cómo funciona. Y vosotros sois quienes conocéis mejor pues a vuestro cliente y a vuestra empresa, y si así podéis crearlo vosotros mismos, seguramente lo podréis justificar mejor a un inversor y generar una mejor impresión de vuestra compañía, ¿vale? Una pregunta que os hacéis todos pues que venís a esta sesión. ¿Cuánto capital debo pedir? Recuerdo pues a Jordi de Factorial, que es uno de los CEOs, y en el podcast de Nick siempre dice que lo mejor es pedir cuanto más capital, mejor. Así pues podrás crecer más, tendrás más dinero de meses de caja, que es lo que llamaremos durante la sesión runway, ¿vale? Cuántos meses de caja disponible tienes para poder llevar a cabo la operativa del negocio antes de morir. Pues como mínimo, si vais a buscar financiación, os adelanto que un venture capital y un inversor exigirá que contéis como mínimo con 6 meses de caja disponible. Hay compañías como Globo, donde Oscar Pierre comenta en algunos podcasts que ellos han levantado una ronda de capital Serie B, Serie C con 1 o 2 meses de caja. ¿Vale? No os lo juguéis tanto como él. Él ya menciona en estas sesiones que ha estado al borde del fracaso hasta 3 ocasiones. Mínimo cuando lleguéis a un venture capital y más a día de hoy, debéis de contar ya con 6 meses de caja disponible. De no ser así, estaréis con un problema grave. Obviamente no aplica para los proyectos en fase pre-seed, donde vais generando recurrencia al inicio y quizás pues no tenéis tantos costes operativos. Entonces, aquí podrían haber dos escenarios. El primero, pues, que consigues levantar una ronda de financiación y los inversores te dan mucho dinero, ¿vale? Entonces, seguramente habrás entregado más participaciones de la cuenta en tu compañía porque has conseguido demasiada financiación y todo va bien y logras vender la empresa. Obviamente, debido a que tienes un porcentaje menor de la compañía porque has levantado mucho capital, cobras menos de la venta de la empresa de lo que hubiese sucedido si no hubieses levantado tanto dinero en las rondas de financiación. No obstante, has llegado al objetivo final, que es la venta de una empresa, es lo que presionan los inversores y has podido cumplir con estos hitos. En el escenario 2, que es un error que cometen muchos emprendedores, es, oye, yo no me quiero diluir en esta ronda de capital más de un 10%, porque no quiero dar entrada a muchos inversores, yo creo que sea una empresa en la que yo tenga el dominio y que yo sea el responsable de las decisiones que se tomen. Esto, más que el porcentaje que tengas tú o un inversor, va ligado al contrato de inversión. Ahí es donde son las cláusulas que se tomen y que vayáis a firmar, pues se decidirá quién toma las decisiones, si el equipo fundador o el inversor o de qué manera, ¿vale? No según siempre el porcentaje de la compañía que tengáis. Entonces, el error que cometen estos emprendedores es no quiero conseguir mucha financiación para no diluirme mucho, entonces después acaban sucediendo imprevistos de mercado, que si un cliente que iba a entrar al final decide pues considerar firmar con un competidor y esto hace que en el momento que estos imprevistos llegan, pues no tenemos suficientemente capital y acabamos fracasando, ¿vale? Entonces, ¿qué sería lo mejor? Pues un escenario intermedio, ¿no? Donde no nos diluyamos muchísimo, pero tampoco pidamos menos capital de lo que hace falta. Y es lo que veremos en esta sesión sobre cuánta financiación requerimos. Para que entendáis, para todos aquellos que quizás es la primera ronda que vais a hacer de fundraising, eh, el ir a buscar financiación es como escalar una montaña, ¿vale? ¿Qué significa? Pues cuando consigues un inversor, ya pasas a ser una compañía rondera, porque
debes de perseguir los objetivos que un inversor busca en las startups, que básicamente es que vayan creciendo a lo largo del tiempo para entonces en un futuro pues poder ser vendida y poder o bien salir a la bolsa o que una compañía esté interesada en adquirir la vuestra y cobrar del porcentaje de la empresa que tenga y de las participaciones que haya adquirido en tu compañía previamente, pues cobrar una parte de esa venta y que esa parte sea considerable, que sea relevante, que le pueda ofrecer un por 10 del capital que invirtió en tu compañía, que si invirtió 100.000 euros en una de las fases previas en tu empresa, pues entonces en un futuro puedas recuperar hasta 1.000.000 de euros. Estos no buscan dividendos. Si sois una empresa que queréis hacer una ronda de financiación y plantear compartirle dividendos según generéis beneficios, esto no pasará. De hecho, pues las startups buscan financiación porque queman mucho dinero, porque según el tiempo van teniendo en los primeros años un EBITDA negativo y algunas incluso cuando son vendidas tampoco han alcanzado un EBITDA positivo en la empresa y es por ello que deben de recurrir a las rondas de financiación para poder crecer en volumen de negocios y así en un futuro alguien esté interesado en adquirir la vuestra. Y es por ello que una ronda de financiación es como escalar una montaña tan grande como el monte de Everest, donde al inicio pues os cargaréis en la mochila que lleváis encima suficientemente comida, instrumentos, herramientas o lo que vaya a ser para poder llegar al siguiente campo. Si os cargáis demasiado comida o lo que vaya a ser, tendréis tantos kilos pues que no tendréis la capacidad para poder alcanzar el siguiente campamento base. Y a la vez, si no tenéis suficientemente comida y no estáis preparados para llegar entonces del campo 1 al campo 2, os quedaréis por el camino. Y es por ello que una ronda de financiación es como escalar el Monte Everest. Y lo que hacen los profesionales que se dedican a ello y han escalado prácticamente las montañas más altas de todo el mundo es prepararse y saber qué es lo que necesitan para poder llegar de un campo 1, por ejemplo, al campo 2. Y siempre pues buscan contar con más comida de la cuenta por si un día pues llueve y es un día tan nublado que no les permita hacer esta aventura y poder recorrer todo el camino, pues que al menos tengan suficiente por los imprevistos, ¿vale? Pero la meta, el objetivo final, que es llegar a la cima, en este caso en el Monte Everest, es lo que implicaría la venta de la compañía, el exit y poder salir a la bolsa o una compraventa. Y si os morís por el camino, que es el error que cometen la mayoría de las compañías, es o bien porque habéis hecho un mal planteamiento de las rondas de financiación, que esta es uno de los dos principales motivos de fracaso de las startups, la falta de dinero en la caja, o bien porque habéis recibido financiación y realmente no existía un mercado interesado en vuestra solución. Esto es la falta de product market fit, ¿vale? De hecho, los venture capitals buscan compañías que o lo consigan todo o no consigan nada. No buscan empresas donde puedan ofrecerle un retorno de un por dos de la inversión que habían obtenido. Estos buscan casos de super éxito. Estos son conocidos como los outliers, ¿vale? Y es por ello que si fracasáis debido a que realmente no existe un mercado tan grande y no existe un mercado interesado en vuestra solución, que esto es la falta de product market fit, no pasa nada, es a lo que juegan los inversores y eso no significa que seáis malos emprendedores. Significa que tras haber validado con las hipótesis que teníais pendientes con el dinero de los inversores, pues no había manera. Obviamente la ejecución es una parte relevante, pero la falta de capital y la falta de product market fit son los dos conceptos que implican el fracaso de las compañías y por ello aquí vamos a resolver uno de los dos, la falta de capital. El cómo hacer fundraising y cuánto capital ir a pedir, y es lo que veremos en esta sesión, yo lo denomino como el Ikigai. No sé si conocéis este concepto. Básicamente el Ikigai es para saber uno mismo, pues, cuál es su misión en el mundo, según lo que le gusta, lo que le apasiona, lo que se le da bien y lo que el mundo necesita. Pues lo mismo con las rondas de financiación. Debido a que hay diferentes actores, hay los inversores, hay nuestra compañía, hay el interés del emprendedor y hay el potencial crecimiento que tenemos como startup. Si ligamos estos cuatro factores,
podemos llegar a definir cuál es el capital que necesitamos para poder alcanzar el objetivo, que es llegar a la cima del Monte Everest, ¿vale? Y por ello, para poder llegar a la cima, que debemos de pasar por diferentes campos bases, cada campo y cada recorrido que vayamos a tomar nos llevará de 10 a 12 meses, ¿vale? Pero como hemos visto antes, debido a que habrán muchísimos imprevistos por el camino o podrían suceder, siempre tendremos material y comida suficiente, en este caso capital, en lo que implica el fundraising, para poder pasar de 16 a 20 meses de recorrido en la compañía. De nuevo, buscaremos objetivos para poder llegar al siguiente campo base de 10 a 12 meses, pero tendremos suficientemente caja, y en este caso comida y lo que veíamos del caso de la persona que va a escalar el Monte Everest, para de 16 a 20 meses. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el primer concepto clave del Ikigai? Los hitos que debemos alcanzar. Cuando pasamos a ser una compañía rondera, tenemos una gran dependencia de las rondas de financiación. Pues si nos quedamos sin caja, para la mayoría de proyectos es un game over. Todos a casa, se ha acabado, no pasa nada, no ha pasado nada, hemos hecho el juego del fundraising y de las rondas de financiación y no nos ha salido bien. Y en este caso, cuando no alcanzamos los hitos de las rondas de financiación es cuando vayamos a pedir más capital. Entonces, ¿qué significa? Que como somos una compañía rondera, y de nuevo, viendo el ejemplo del Everest, que debemos de pasar por diferentes campos base, debemos de procurar entender esta ronda de financiación no pensando en el inversor actual solo, sino también pensando en el próximo inversor. Pues, ¿qué es lo que pensará el próximo inversor al cabo de 8 a 10 meses cuando vea nuestra compañía? Los resultados que hayamos obtenido en número de clientes, en facturación, en métricas, entre otros. ¿Estará interesado en nuestra empresa? ¿Realmente los resultados que habremos obtenido serán de su interés para seguir invirtiendo en nuestro proyecto? Y este es el error que comete la mayoría de compañías que están en la primera fase de financiación, que van a buscar capital de Business Angels. Estos consideran unos objetivos a alcanzar que no son suficientemente ambiciosos como esperan los inversores posteriores, que serían los venture capitals, entre otros. Y os diría que más del 40% de las compañías que levantan capital en fase pre-seed, debido a que no han hecho un buen análisis de cuáles son realmente los hitos que deben de conseguir para dentro de 10 a 12 meses, hace que necesiten más capital y por ello tengan que pasar por una ronda puente. ¿Qué significa una ronda puente? Pues que debas de recurrir a más inversores para poder entonces obtener los hitos, alcanzar los resultados y los hitos de interés que sean para los siguientes inversores. Si haces una ronda puente y recurres a más financiación, esto implica que te vas a diluir más, vas a ceder más porcentaje de tu empresa, ya que seguramente lo harás a la misma valoración. Y si nadie está interesado en tu compañía para querer reinvertir o querer cederte más capital de nuevo para poder llegar a la siguiente fase, entonces tu negocio fracasará. Y aquí es una de las razones por las cuales no recuerdo bien el porcentaje, pero es muy alto, de que la mayoría de empresas, creo que es el 90%, no llega a los 5 años de vida, ¿vale? Porque no han hecho el primer planteamiento bien de la ronda. Entonces, desde ahora hacia adelante, cuando vayáis a buscar financiación, tenéis que procurar entender cuáles son los objetivos y qué es lo que hará que el próximo inversor esté interesado en vuestro proyecto, ¿vale? Hay algunos casos, y por eso pongo aquí esta fotografía, que es, es el fundador de la empresa Stay for Long, que os recomiendo muchísimo escuchar el podcast que hicieron con Itnic, que ellos son una compañía de travel tech del sector del turismo, que entonces iban creciendo a un ritmo muy elevado y llegó el COVID y se paralizó el mercado. En este caso, pues ellos tuvieron que recurrir a una ronda puente, a una bridge round, pues tuvieron que conseguir más financiación para alcanzar los objetivos de la siguiente fase. Esto es mala suerte, ¿vale? Esto es un previsto que sucede en el mercado
y en este caso, pues ellos contaban con suficiente dinero en la caja para poder levantar otra ronda y poder seguir sobreviviendo. No obstante, hay rondas puentes que suceden por imprevistos de mercado o por mal razonamiento y análisis del emprendedor. Entonces, ¿qué es lo que hace que el próximo inversor esté interesado en vuestra compañía? Uno de ellos, y es el principal factor, que es la North Star que persiguen la mayoría de inversores venture capitals, es el crecimiento en facturación, ¿vale? Entonces, si en el plan financiero planteáis un crecimiento en el volumen de ventas siguiendo la regla del double, triple, triple, double, esto hace que en los 2 primeros años, pues el primer año tripliquéis la facturación y el segundo año tripliquéis la facturación. Y en los 3 años posteriores dupliquéis anualmente la facturación. Entonces, no es lo mismo triplicar la facturación partiendo que en la ronda presemilla habías obtenido una facturación de 10.000 euros en lugar de 100.000 euros. Porque si triplicas 10.000 euros son 30.000 y si triplicas 100.000 euros pasas a 300.000 euros. Por eso os diría que el objetivo de la primera fase, que es la primera ronda que alcancéis, que sea la ronda presemilla, ya deberéis de estar facturando al cabo de 10 meses entre 50.000 euros a 250.000 euros, ¿vale? Con este intervalo es el suficiente por el que un inversor venture capital, entre otros, estén interesados en vuestra compañía. También hay empresas, y de nuevo, españolas que han pasado por ITNIC, porque yo soy un gran seguidor del podcast y supongo vosotros también, y así recordáis los ejemplos, pero como Lucía, que ellos son una inteligencia artificial que se conectan a ChatGPT, que no han facturado nada de euros y han levantado decenas de millones de euros, ¿vale? Cada compañía y modelo de negocio sigue su peculiaridad, no obstante, son muy pocas empresas, y las podemos contar con los dedos de la mano, que han podido pues alcanzar estos hitos de rondas de capital sin facturar, ¿vale? Pero vosotros no os fijéis tanto en esas compañías, ya que si no, las probabilidades de éxito en la ronda se reducirán. Así que, entendiendo que si estáis en la ronda presemilla, debéis de alcanzar para la siguiente ronda una facturación mínima de 50.000 euros a 250.000 euros, desde entonces ya deberéis de seguir la regla del double, triple, triple, double, ¿vale? Entonces, más allá, ¿qué métricas podemos establecer nosotros de nuestro sector que necesitamos para ser interés del próximo inversor? ¿Y cómo podemos hacer esto que nos acaba de explicar Enric para hacer bien el fundraising con nuestra compañía? Pues algo que podéis hacer, si estáis en la fase semilla, en la fase seed, por ejemplo, es contactar con los inversores de la fase posterior, los inversores de la serie A. Y les decís, oye, sé que vosotros no estaréis interesados en invertir en mi startup, pero sí que me gustaría empezar a construir una relación con vosotros y saber cuáles serían los hitos a nivel de facturación entre métricas que debería de conseguir al cabo de 10, 12 meses para que entonces estéis interesados cuando alcance estos objetivos en invertir en mi startup. Y le podéis hacer la pregunta de, oye, ¿cuánta facturación crees que deberíamos de obtener? Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería el número total de usuarios de pago? ¿Qué es lo que vosotros esperaríais en cuanto a personas de nuestro equipo? Que podamos tener un CTO, entre otros. Y por mucho que no lo creáis, esto pasa a menudo. A nosotros, bueno, los venture capital se preocupan en establecer contacto con las compañías en la fase inicial, porque después el dinero pasa a ser un commodity. Es decir, el dinero ya no es lo más relevante, sino lo que realmente importa es la relación que haya tenido y haya construido el inversor con las compañías. A los inversores les encanta poder seguir el recorrido de una empresa a lo largo de los meses, y los inversores en la fase posterior sería y en la fase semilla constantemente no paran de analizar proyectos en fases iniciales para que así pues puedan recoger más inputs de tu empresa y les sea más fácil tomar una decisión de si invertir en vosotros o no. Y esto lo he visto
en muchísimos casos, entre ellos una empresa que se llama Bankflip, que es de Barcelona, donde ellos establecían contacto con los inversores posteriores, empezaron a construir una relación, les mandaban una newsletter mensual según el progreso de la compañía y cuando anunciaban la siguiente fase, la siguiente ronda, levantaban capital en menos de un mes. Y esta es la realidad debido a que habían hecho un buen planteamiento. Entonces, cuando te hayan dicho cuál sería más o menos pues, los hitos de crecimiento de un proyecto como el tuyo para ser de interés para estos inversores, ya es cuando defines cuánto capital necesitas. Entonces pedirás capital suficiente para poder alcanzar estos objetivos en 12 a 14 meses y además pues pedirás más financiación para cualquier imprevisto. Como bien decíamos, 16 a 20 meses. Además, algo interesante que podéis obtener de todo ello es que cuando os dirijáis al inversor de la fase siguiente y le hagáis la pregunta de, oye, ¿cuáles son los hitos que debería conseguir? Podéis preguntarle más o menos cuál podría ser una valoración apropiada para un proyecto como el vuestro cuando alcancéis aquellos hitos. Por lo normal, una compañía que levanta capital y va pasando de fase a fase, de una ronda presemilla a una ronda de semilla, entre otras, suele aumentar la valoración de la compañía como mínimo un por 3 o un por 4. Eso significa que si en la fase presemilla tu compañía está valorada en 2 millones, muy probablemente en la siguiente fase estará valorada en 8 millones, entre otros, ¿vale? Y eso es una muy buena justificación para poder captar capital del inversor al que vosotros os estéis dirigiendo actualmente. Debido a que si os dirigís al inversor actual y decís, oye, he hecho un análisis contactando con los inversores de la siguiente fase, me han dicho que al cabo de 10, 12 meses, cuando alcance los objetivos, mi compañía será valorada en este rango y por ello estoy preparado ahora en esta ronda de capital para todo lo que se me pueda venir, el inversor verá que habéis hecho un buen planteamiento y verá el crecimiento de la valoración. Le sorprenderá. Y entonces podrá entender que puede multiplicar por 4 como mínimo el valor de sus participaciones al entrar en vuestra compañía. Pues algunos de vosotros me diréis, oye, Enrique, pues yo no tengo el tiempo suficiente para ponerme en contacto con los inversores de la fase siguiente y la realidad es que estos no me escucharán. Todo dependerá, obviamente, del mensaje que vosotros mandéis a los inversores y cómo os presentéis, que por ello es una de las sesiones que haremos próximamente. Y en el caso de que no tengáis tiempo y queráis, pues, cómo no, a la vez entender cuáles son los objetivos que necesitáis conseguir, porque de no ser así, nadie estará interesado en vuestro proyecto, según vuestro modelo de negocio, ya sea un SaaS, ya sea un marketplace, entre otros, hay algunos benchmarks. Benchmarks significa, pues, alguno de los hitos, resultados o mínimos requerimientos que necesita un proyecto según vaya alcanzando diferentes fases. Entonces, en cada una de estas fases nos dice cuál es el ingreso medio que deberíamos de tener por usuario, cuál es la facturación que deberíamos de haber alcanzado, cuál podría ser la valoración del proyecto. En la parte de equipo, pues, qué miembros estos considerarán de nuestra empresa. Y estos benchmarks los podéis encontrar por internet para proyectos de software as a service. Hay el famoso SaaS Napkin, que fue creado por el Venture Capital Point 9, y allí pues podréis obtener información. Obviamente no aplica del todo para startups españolas, ya que aquí se está mencionando valoraciones y hitos de crecimiento para startups, digamos, europeas, pero Alemania, Francia, entre otros sitios donde hay más financiación disponible, pero sí que os podéis basar y quizás pues reducir un poco la exigencia que hay para las compañías españolas. Lo mismo para las empresas marketplace, pues podéis encontrar el benchmark de FJ Labs, donde podéis buscarlo por internet. Y aquí pues se comenta métricas fundamentales como el GMV, Gross Merchandise Value, el Net Revenue, el VAR, entre otros, que esto os dará una muy buena perspectiva y justificación de cara al inversor que os dirijáis ahora. ¿Vale? Segundo, la credibilidad del inversor.
Más o menos, cuando vayáis a buscar financiación, haréis un análisis pues, de las startups similares a la vuestra en cuanto a fase y sector que haya levantado capital en los últimos 12 meses. Pues veréis qué cantidades de rondas de financiación anunciaron para que no pidáis ni muchísimo más capital de la cuenta, ni tampoco mucho menos. Porque si pedís más capital de lo que hicieron estas startups, entonces esto podrá hacer que los inversores pongan en duda vuestra capacidad de gestionar realmente el capital y hacer un buen planteamiento de la ronda. En cambio, si pides muy poco, pues podría parecer que no tenéis claro cuánto es lo necesario para crecer, o bien que nadie está interesado en vuestra compañía y por eso estáis pidiendo muy poco. Como estaba diciendo al inicio de la sesión, siempre podrás subir, ¿vale? Pero nunca bajar. El mayor error que puedes cometer en una ronda de financiación es pedir mucho capital al inicio, que estos no estén interesados en invertir en vuestra startup y luego contactar de nuevo con todos estos perfiles y decir, oye, buscábamos 500.000 euros, pero al final hemos decidido que vamos a levantar 300.000. Pues oye, esto genera muchísimas dudas, ¿eh? ¿Por qué han decidido ir a buscar menos? Quizás no están interesados los inversores con los que ha contactado en la compañía. Quizás han tenido algún problema a nivel interno, lo que vaya a ser. En cambio, siempre podréis subir la cuantía de la ronda que estéis buscando. Pues después veremos un ejemplo de cómo llevar a cabo esta acción, pero podría ser que contactéis con inversores planteándoles una ronda de financiación de 250.000 euros y después contactéis de nuevo con estos y digáis, oye, es que hemos recibido tanto interés que hemos decidido ir a buscar al final una ronda de 500.000 euros. ¿Estáis interesado en invertir o no? Estos, debido a que percibirán este FOMO, el miedo a perderse la oportunidad, entonces muy probablemente os dirán que sí, que quieren seguir invirtiendo, ya que habéis hecho un buen trabajo y hay diferentes inversores interesados en entrar. Y aquí el ejemplo de una startup que yo cuando estaba analizando compañías a las que invertir para el fondo de Venture Capital en el que trabajaba, había una compañía que buscaba 500.000 euros por el 20% de la empresa, que finalmente recibió tanto interés de inversores en entrar en la empresa que obtuvieron 5 millones de euros de financiación por el mismo 20%, contando con los mismos resultados. El mismo equipo, las mismas oficinas, pero con 5 millones esto les permitió pues, crecer a un volumen mucho más elevado. Aquí también una justificación, y para que tengáis una idea, de que las valoraciones en las fases iniciales no son dirigidas o no son representadas según el volumen de ingresos, sino según la capacidad que tenga el proyecto y la percepción que reciban los inversores del crecimiento que podáis tener y de poder alcanzar la venta de la empresa en un futuro. Vale, esto ya lo comentamos en una de las sesiones y volveremos próximamente a de nuevo hablar sobre valoraciones de startups, que nos llevaría una hora. Aquí lo que estamos mostrando anteriormente, de que si pedíamos demasiado capital, pues podrá significar que estos consideren que somos unos novatos y que no sabemos realmente cómo funciona el fundraising. Y si pedimos menos capital o más capital de la cuenta, no alcanzaremos los objetivos. Para saber, pues, cómo de creíble puede ser la cuantía que hayamos definido, podemos basarnos en el sector en el que estemos y buscando una cantidad acorde a las expectativas del sector. Obviamente, si buscáis en el referente, que es donde se anuncia la mayoría de rondas de financiación, pues un competidor vuestro que anunció una ronda hace 3 años, quizás ya no aplica a día de hoy, porque hace 3 años había más financiación disponible y actualmente no, ¿vale? Así que mejor basaros en rondas de financiación que hayan ocurrido en los últimos 12 meses. Si no hay ninguna ronda que haya ocurrido en vuestro sector, pues alguno más o menos similar o en cuanto a modelo de negocio que sea software as a service, marketplace, entre otros. También en cuanto a países, pues si vais a buscar financiación para de un inversor español, que sepáis que las rondas aquí no son del mismo tamaño que en Estados Unidos.
En cambio, pues si sois una compañía basada en España, pero tenéis clientes en Estados Unidos y queréis ir a buscar financiación de allí, entonces podréis pedir mucho más. Y es esta la razón por la que la mayoría de startups españolas persiguen ser vendidas posteriormente por una empresa americana, porque ahí hay muchísima más financiación disponible y estas son las que acaban comprando y adquiriendo las startups que alcanzan un tamaño considerable aquí en España. Y ha pasado pues con muchísimos casos. Y después en la fase, pues que más o menos entendáis en qué fase os encontráis, no solo por el sector ni tampoco por la ubicación, sino si estáis en una fase presemilla, semilla, sería, entre otras. ¿Vale? Las fases de financiación tampoco debéis de entender estas según en qué estado se encuentra vuestro negocio. ¿Qué significa? Pues si a día de hoy acabáis de desarrollar un MVP, hay compañías que con un MVP o con solo un deck levantan millones de euros de financiación. Esto significa que si solo con un MVP quieres conseguir 2 millones de euros de financiación porque eres un emprendedor que anteriormente has vendido 2 empresas por más de 500 millones de valoración cada una de ellas, entonces, si buscas ahora 2 millones para la creación de un MVP, no te dirigirás a un inversor que esté interesado en la fase presemilla, porque estos no tienen capacidad suficientemente de financiación para invertir hasta 2 millones de euros, sino te dirigirás a los inversores que más o menos, según el tamaño de la aportación de capital que puedan hacer en tu compañía, pues les encaje vuestro proyecto. Pero de nuevo, estos son casos excepcionales, dudo que aplique a vuestra startup, pero si tenéis una compañía de biotech o una compañía de deep tech, que estas sí que son muy intensivas en capital, pues quizás sí que os tengáis que dirigir a los inversores de una fase posterior al estado que se encuentra en vuestro negocio, ya sea por la búsqueda para Product Market Fit, MVP, entre otros. Más allá de la credibilidad del inversor. Si vais a buscar una ronda de menos de 14 meses de runway debido a que no queréis diluiros más, entonces significará que estáis en constante búsqueda de financiación. Y esto lo que veníamos mostrando al inicio de la sesión, de que hacer una ronda en 2 fases, una ronda presemilla, donde si en total queremos alcanzar a los 400.000 euros de financiación, decimos, oye, primero buscaremos 100.000 euros y validaremos las primeras hipótesis y después ya buscaremos 300.000, el resto. Esto hará que tengáis menos meses de runway y que si sucede cualquier imprevisto de lo que pueda ocurrir, pues os pondrá en una situación de riesgo, ¿vale? Yo os recomiendo mejor cuando vayáis a levantar cualquier ronda de capital, tanto por tiempo de trabajo que conlleva esta como cualquier imprevisto, siempre disponer de más de 18 meses de caja. Si pedís más financiación para contar con más de 24 meses de runway, más de 24 meses de caja suficiente para la operativa del negocio, entonces esto podría resultar en una dilución excesiva y podría afectar al control de tu empresa. No obstante, es mejor tener más meses suficientes que menos. Y aquí vemos en el gráfico de abajo, pues cuál es la media de runway de meses de caja según ronda de financiación. Pues como una compañía de una fase semilla, una serie A, suele pedir en torno a 18 meses y según van avanzando las siguientes fases cuentan con más capital y más meses de caja suficiente para poder seguir con la operativa. ¿Vale? De nuevo, repito, y esto es fundamental, cuando os dirijáis a un inversor para que invierta en vosotros, como mínimo debéis de contar con 6 meses de caja. Esto significa que si queremos alcanzar de la fase semilla a la serie A, deberíamos de haber obtenido los resultados que persiguen los próximos inversores en 10 a 12 meses y desde el mes 8 ya empezar a contactar con estos para que inviertan en la siguiente ronda de la compañía. Si nos centramos a tope en el negocio, pero planteamos una ronda de financiación cuando tenemos 3 meses de caja, estos podrían considerar que estamos en una situación de riesgo y podrían aprovecharlo para invertir a una valoración menor de la que realmente debería ser vuestro negocio. En cambio, si tenéis más de 6 meses de caja disponible,
Entonces, el mejor momento para levantar capital, muchos dicen que es cuando no necesitas la ronda a corto plazo. Y es por ello que no estarás, digamos, tan nervioso a la hora de escribir o hablar con un inversor y te sentirás más seguro del día a día y de lo que es la ronda de capital. Tercero, el timing de mercado. Pues según el año en el que nos encontremos, por ejemplo, el 2022 fue uno de los peores años del fundraising, ya que una fotografía de Y Combinator que envió a todos los emprendedores que han acelerado en la incubadora de que realmente iba a ser un proceso complicado de fundraising el año 2022 y que lo mejor es que los proyectos pues siguieran extendiendo su runway a través de crecer lo que es el crecimiento del negocio, ¿vale? En lugar de crecer un por tres, por tres, por tres, pues que se plantearan crecer a un volumen de un 1,5 y eso pues que implicaría echar a diferentes personas del equipo. Entonces, teniendo en cuenta cuál es el timing del mercado, podréis pedir más capital o menos. En cambio, el 2021 fue realmente un año muy positivo en las rondas de financiación y es por ello que Factorial aprovechó para poder levantar mucho más capital de la cuenta. Pues quizás ellos en su roadmap para poder crecer un por tres les hacía falta 50 millones de euros, pero como vieron que el 2021 había mucho capital disponible, dijeron, oye, ¿por qué no? Vamos a crecer un por 6 ese año, ya que podremos alcanzar un total de la ronda de 120 millones de euros. Y esto es lo que hicieron, asegurando un runway largo y acelerando el crecimiento. En 2023, que pues la economía cambió y a nivel de incertidumbre complicaba lo que es los negocios y más que había menos salidas en la bolsa y menos actividad en M&A, en compraventa de empresas, pues lo más prudente era crecer de forma controlada y, como no, preservar el capital, ¿vale? Entonces, fijaros más o menos en cómo está el mercado ahora, ya que si vais a buscar una ronda de tamaño considerable por el próximo año, es difícil que haya actividad en lo que es el sector y haya capital suficiente, pues podría complicar vuestro roadmap. ¿Cuándo podrás pedir más capital de la cuenta independientemente del mercado, de si la media de vuestro sector y fase es de 5 millones de euros y vosotros pedís el doble y que los inversores estén interesados en vosotros? Podréis pedir más capital siempre y cuando pues seáis fundadores en que hayáis vendido empresas anteriormente con un tamaño considerable. Pues esto aplica por ejemplo, si Oscar Pierre de Globo, que ha vendido su compañía a Delivery Hero, monta el mismo proyecto que todos nosotros, seguramente recibirá más interés de inversores y querrán invertir más cantidad en ellos. En caso de que haya una demanda creciente, pues si hay una regulación que exige que las compañías deban de digitalizarse y hacerse con una solución como la vuestra, entonces podréis pedir más capital y debéis de usar esto a vuestro favor. Nosotros ahora estamos ayudando a una startup del sector de la restauración y se ve pues que en el mercado sus potenciales clientes tendrán la obligación de adquirir su solución debido a que se aplica la ley Verifacto, que deben de digitalizar todas las comandas. Pues esto les está permitiendo levantar más capital de la cuenta. Si entendéis estas diferencias y estos crecimientos de mercado y los representáis a los inversores, esto pues os ayudará a poder representar y compartirles la oportunidad de invertir en vuestra startup y el potencial crecimiento que hay y también justificar por qué podríais o estáis levantando más capital de la cuenta, ¿vale? Y es así también como un competidor suyo, que es Honey, ha levantado una ronda de 1,5 millones cuando seguramente por el sector y la fase en la que están, lo normal es conseguir 800.000 euros de financiación, debido a que hay un cambio ahora de mercado y lo mismo pasó con Factorial, que obligó a las compañías a tener un control horario y les permitió a ellos pues recibir interés de inversores debido al crecimiento que se venía del mercado. A la vez, pues si conseguís un inversor relevante, como por ejemplo Payflow, que es una startup española, consiguió entrar en Y Combinator, la aceleradora que invirtió en la compañía, pues entonces seguramente otros inversores estarán interesados en vosotros
y podéis pedir más capital. Y es por ello que si estáis en una ronda de financiación y conseguís un business angel que sea relevante, que tenga pues contactos y reconocimiento dentro del sector, seguramente al final podréis pedir más capital de la cuenta, ¿vale? Y finalmente, si tenéis un crecimiento elevado, pues si ya contáis con métricas sorprendentes, seguramente también podréis pedir más capital. Y por último, que me dejo el skin in the game. Pues si vosotros habéis hecho una aportación relevante de capital en la empresa, habéis inyectado financiación de vuestros ahorros, pues también podréis pedir más capital a los inversores, a diferencia del sector fase lo habitual, ¿vale? Tercero, el timing de mercado, pues según cualquier imprevisto que pueda haber en el mercado, como veíamos el caso de Stay for Long con el COVID, y lo mismo le pasó a Exótica en el COVID, que pasaron por un mal momento. Gracias a que estos habían levantado una ronda de capital antes del COVID, en este caso Exótica, y levantaron más capital de la que realmente necesitaban, y esto es lo que dice Pera en el podcast que hizo con ITNIC, que también os recomiendo mucho pues les permitió superar la crisis del COVID-19 durante ese tiempo donde el mercado estuvo inactivo, y es por este entonces que debemos de pedir más meses de runway como podamos para poder alcanzar los objetivos. En total, entre 16 a 20 meses de caja suficiente. Según el timing del mercado y según la actividad que hayan de rondas de financiación, deberíais de pedir más o menos para estar convencidos de que realmente llegaréis a tiempo para el siguiente inversor. Ahora mismo, lo apropiado sería pedir de 18 a 22 meses de runway, ¿vale? ¿Cómo saber cuánto runway necesitas? Pues lo veremos en el bonus que tenéis acceso de esta sesión. Y cuarto, y es lo más importante, la dilución. Pues por lo general deberías de diluirte en cada ronda de financiación entre un 10 o un 20%, ¿vale? Esto a la vez nos permite saber cuál es la valoración de nuestro proyecto. Pues si vamos a necesitar para una ronda de presemilla 200.000 euros de capital y lo medio diluirnos en una ronda en la fase más inicial es de un 20%, entonces nuestra valoración sería de 1 millón de euros post-money, 800.000 euros pre-money, ¿vale? La valoración es una regla de tres entre cuánto capital necesitas y cuál es la dilución que esperas de tu proyecto. En la derecha, este gráfico tenemos pues una media de cuál es el porcentaje de dilución de los proyectos según la fase en la que se encuentre. Como veis, al inicio los proyectos suelen diluirse más de lo común, ¿vale? Si os diluís más de lo normal en vuestra fase, es decir, si en una fase presemilla os diluís un 30%, eso significa que un inversor adquiere un 30% de vuestra compañía, entonces pondréis a vuestra empresa en una situación de riesgo, ya que los inversores de la siguiente fase seguramente no estarán interesados en vosotros debido a que considerarán que no estáis suficientemente incentivados para una futura venta de la compañía. Pues recordemos que necesitaréis pasar por diferentes rondas de financiación donde iréis entregando un porcentaje de la empresa y quizás cuando alcancéis una serie D, serie E, que es casi cuando la compañía sale en la bolsa o es adquirida por otra, pues tendréis un porcentaje de la empresa tan minoritario que los inversores no estarán interesados en vosotros. Esto es un problema que tuvo, por ejemplo, Globo, donde en la primera ronda de financiación que la hizo a una valoración de 300.000 euros, se diluyó un 50%. Y es ahí cuando hicieron una reestructuración interna de los socios para ver cómo repartir bien las participaciones. Si Globo hubiese hecho un buen trabajo desde el inicio y que obviamente estuvieron arreglándolo para poder recibir más participaciones, pues entonces en el momento de la venta hubiesen tenido más capital del dinero que captaron desde el Iberia Giro en el exit. Y si estáis en una ronda presemilla ahora mismo y estáis buscando los primeros inversores, como mínimo deberíais de contar con el 95% de la empresa en manos de los cofundadores, ¿vale? Si ya empezáis una ronda presemilla con menos del 85% de la empresa, estáis en una situación grave. Y esto aplica pues a muchísimos emprendedores que veo constantemente. Cuarto, la dilución.
De nuevo, pues cuanto más te diluyas, más pérdida de incentivos vas a tener y a la vez, pues dificultará que los próximos inversores estén interesados en vosotros. ¿Cómo podéis, cómo podéis pedir más capital de la cuenta? Como por ejemplo, imaginémonos que somos una compañía que necesitamos 500.000 euros, pero necesitamos solo 300.000. Pues entonces podemos pedir 300.000 euros, que vean que realmente somos una compañía cuyo tamaño de ronda de financiación no es tan elevado y que podamos captar el interés de inversores minoritarios. ¿Qué significa minoritarios? Pues hay inversores que solo entran en rondas de financiación cuyo rango del total de la ronda sea uno establecido. Por ejemplo, hay fondos micro venture capitals como Atico Ventures, donde solo invierte en rondas de tamaño de 300.000 a 500.000 euros. Entonces, si accedemos y nuestro tamaño de la ronda encaja con lo que ellos están interesados, entonces tendremos un mayor abanico de inversores que querrán invertir en nuestra empresa y cuando hayamos obtenido una pequeña aportación de capital, el porcentaje del total de la ronda será mucho mayor. Es decir, si vamos a buscar 500.000 euros y obtenemos un ticket de 100.000 euros, ya habremos obtenido el 20% de la ronda. En lugar, si vamos a buscar 1 millón de euros y obtenemos un ticket de 100.000 euros, habremos solo obtenido el 10% de la ronda. Entonces, si empezamos una ronda de financiación indicando al inversor que necesitamos menos capital y entonces recibimos una primera aportación de estos inversores, al contactar con los siguientes inversores, estos verán que ya tenemos un porcentaje más completo de la ronda de financiación y de todo el que necesitamos, estarán interesados en invertir en nosotros y es entonces cuando contactarás de nuevo con los inversores que querían invertir a un tamaño de ronda minoritario y decirles, oye, hemos recibido tanto interés de inversores que hemos considerado aumentar el total de la ronda, el tamaño. Un ejemplo de ello son todas las plataformas de crowd equity. Si os fijáis en plataformas como la Bolsa Social, Startup Explore, Dozen Investment, veréis cómo ellos anuncian rondas de financiación donde el tamaño es de 100.000 euros y en el porcentaje de capital invertido pone del 200%. Eso hace que juegan con la psicología del inversor, donde en principio esa compañía buscaba 100.000 euros, pero ha recibido tanto interés que ha levantado al final 200.000 euros. ¿Vale? Y esto vosotros lo podéis aplicar en vuestro día a día porque siempre podéis subir, pero nunca bajar. Entonces, tendréis la capacidad de pedir más, pero menos, nunca menos. Un ejemplo práctico de todo lo que hemos visto para que lo podáis aplicar a vuestro negocio y definir cuánto capital necesitéis. Pues primero, analizáis cuáles son las métricas actuales que tenéis ahora mismo en vuestra empresa. Vemos pues que una compañía en fase pre-seed ve que tiene 50.000 de ARR, 50 clientes y un lifetime value CAC de 2. Entonces, contactáis con los inversores de la fase siguiente o revisáis el SaaS Napkin, que es el benchmark de vuestro sector, y veis que los objetivos que os plantean es triplicar ARR, mejorar el Lifetime Value CAC o mínimo por 3, entre otros. Así que calculáis entonces cuánto capital necesitáis. Por lo mínimo necesitaréis de 18 a 22 meses de caja y los objetivos que os hayan planteado los próximos inversores de la siguiente fase trataréis de pedir tanto capital como sea necesario para poder alcanzarlo en torno a 10 a 12 meses tras haber conseguido la ronda de financiación. Entonces, de nuevo, os dirigiréis a los inversores que os interesan en esta ronda y les transmitiréis esta confianza de, oye, ya hemos contactado con los inversores de la fase posterior, nos han dicho que lo que necesitamos para alcanzar los hitos es esto, para ello estamos buscando esta cuantía de capital y la valoración que alcanzaríamos en la ronda siguiente sería esta en total. Entonces, los inversores en los que vayáis a contactar con esta justificación hará que estén interesados en vuestro proyecto debido a que habéis hecho bien los deberes, inviertan en vosotros. Si aplicáis la estrategia de cómo pedir más capital, pues también os podría funcionar.
Y cuando hayáis alcanzado los hitos de la siguiente ronda de financiación, pasados 10 meses tras haber conseguido la ronda de financiación, entonces los inversores de la siguiente fase ya estarán interesados en vuestro proyecto. No porque hayáis cumplido los hitos, sino porque ya en el paso número 2 hemos establecido contacto con estos, les hemos ido manteniendo informados sobre el progreso de la compañía mes a mes, en un formato de newsletter, informándoles sobre el crecimiento que vamos teniendo en facturación. Habremos construido una relación con ellos y querrán invertir en nosotros cuando anunciemos la próxima ronda de financiación. Esto es un muy buen proceso fundraising y es el que he estado yo haciendo siempre, ¿vale? No obstante, siempre sabrás cuánto capital necesitas para hacer cuando haces el plan financiero, ¿vale? Por ello, todos los que habéis accedido a la sesión tenéis un bonus que ahora os compartiré. No levantéis capital solo porque veis que otras startups están recibiendo rondas significativas. Una ronda de financiación no siempre es algo positivo. Si alguien levanta mucho capital y es competidor vuestro, tendrá la presión de crecer a un ritmo mayor a cualquier otra compañía y quizás se habrá diluido mucho. Es decir, en lugar de ser un 20% de la empresa en la fase que debería encontrarse, quizás ha cedido un 30%. Y esta es una situación complicada. Así que no solo os fijéis en que, oye, por otras startups que están recibiendo capital, yo tengo que levantar muchísimo, ¿vale? No levantéis demasiado capital al inicio, ya que esto os pondrá presión para crecer de forma innecesaria al ser tan rápido este potencial crecimiento y a la vez, pues, os tendréis que diluir mucho. Normalmente me encuentro muchos emprendedores que tienen esta mentalidad cortoplacista de querer avanzar y pensar en los próximos 20 meses, pero no en los próximos 50 meses. Y tenemos que pensar más allá del negocio y donde nos gustaría estar en 3, 4 o 5 años, o al menos protegiendo lo más importante que son las participaciones de la empresa. Así que no cedáis un mayor porcentaje. Entonces, lo que hemos visto en la sesión y que os mandaremos la grabación a todos vosotros es el Ikigai del fundraising, ¿vale? Hemos visto diferentes conceptos, estrategias que podéis aplicar en vuestro día a día cuando contactéis con los inversores. Os recordemos algunas. Cuando vayáis a presentar pues, vuestra ronda de financiación, si habéis hecho un análisis del momentum en el que se encuentra el mercado, esto es lo que os comentaba antes del ejemplo de una startup del sector de la restauración que ahora se aplica la ley Verifacto y entonces sus potenciales clientes están obligados a hacerse con la solución. Esto hará que podáis justificar al inversor el por qué estáis en ronda de financiación y por qué sois una compañía de interés. A la vez, si vais a un inversor y le decís que buscáis 500.000 euros para vuestro proyecto, no tan solo vale con un plan financiero donde decís que vais a contratar a un perfil senior en marketing que actúe como CMO y entre otros perfiles, ya que hay muchísimos emprendedores que han cometido el error de quemar caja rápidamente y contratar a perfiles dentro del equipo de forma rápida sin saber que realmente era la persona adecuada. Entonces, si vais a un inversor y decís, oye, quiero contratar a una persona de CMO que ya tengo identificada y que esta persona ha estado trabajando en startups del mismo sector en fases posteriores y consiguió unos hitos donde pudo alcanzar un crecimiento en facturación de 1 por 3 y llevó a cabo una campaña de Google Ads con estos resultados, ya les estás diciendo una idea a los inversores a los que contactas ahora pues del crecimiento que esperan con esta persona que vayas a incorporar en el equipo, con esta acción de marketing, entre otros. Les estás dando seguridad y es lo que quieren y lo que hemos venido mostrando durante toda la sesión, pues que se sientan seguros de toda la ronda de financiación que tienes planteada, de que has hablado con los inversores de la fase siguiente y estos ven interesantes tu proyecto y querrán invertir en ti cuando hayas alcanzado los hitos y estos son algunos de los consejos que os doy, ¿vale? Voy a aprovechar para mandar el bonus aquí mismo, que lo que tenéis acceso es a lo siguiente. A ver, tenéis acceso a una sesión que hemos hecho con Startup CFO de cómo hacer el plan financiero en 1 hora. He explicado
para un proyecto de software as a service y también aplica para otros modelos de negocio, aunque se debe hacer una pequeñísima modificación en el plan financiero. Os compartimos a la vez la plantilla del business plan, ¿vale? Para que podáis hacer este plan financiero por vuestra cuenta. Y en la parte de cash flow podemos saber cuánto capital necesitamos para esta ronda. Por ejemplo, en inyección es donde ponemos la cantidad de la ronda. Si lo quitamos, aquí nos dice pues cuánta caja tendremos en la compañía si vamos a buscar una ronda de financiación. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Pues en el caso de esta empresa, lo que no es lo habitual, vemos que necesitaríamos suficientemente capital para poder aguantar hasta el mes 22 de vida y entonces poder realmente tener capital suficiente para poder llevar a cabo toda la operativa del negocio. Así que con esta plantilla, lo que comentamos en la sesión del plan financiero, que como habéis visto va muy ligado a lo que hemos comentado también en esta sesión de cuánto capital necesitáis, podréis estimar si vuestro negocio, para hacer un por 3 por 3 por 2 por 2 por 2 por 2, que es la regla del double, triple, triple, double, cuáles son los costes que necesitáis para la contratación de equipo, marketing, entre otros, y si realmente, debido a este crecimiento que proyectáis, encaja más o menos según las rondas de financiación de vuestro sector, fase y todo lo que hemos mostrado. ¿Vale? Esto ha sido todo. Aprovecho pues para dejar los últimos minutos para dudas que puedan surgir.